amigos, en la esquina caliente, nuestro invitado de hoy, el juez de control en materia de los derechos de la mujer a una vida libre de violencia. Y dejamos para luego de la publicidad, bueno, conocer efectivamente qué ocurre cuando ha habido penetración, ¿verdad?, en esta violencia sexual. Sí, hacia bueno, la mujer. Lo primero que debemos identificar, compañeros que nos escuchan y nos ven, ¿sí?, a través de tu programa Tuto, es que hay una diferencia cuando hay un tipo penal con penetración y cuando es sin penetración. Eso es lo primero que debemos identificar. Por supuesto, evidentemente, cuando hay penetración, la pena es mucho más alta, es el doble. ¿Sí? Eso es lo primero que debemos identificar. Identificar también contra quién va ese presunto acto y contra quién es cometido, si contra un niño, una niña, un adolescente o una mujer mayor de edad o una víctima especialmente vulnerable a razón de su edad, es decir, una persona adulta mayor. O de su condición. O de su condición, correcto. Entonces, es lo primero que debemos identificar. ¿Por qué? Porque según sea la edad de la víctima, aplicaremos el tipo penal. Es decir, si yo tengo una niña con penetración, que ha sido penetrada por vía anal, vaginal u oral, ¿sí?, eso amerita un tipo penal y está legislado también en esta ley. No solamente en la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente, artículos 259 y 260, porque cuando yo aplico la LOGNA, lo que conocemos como LOGNA, la pena es mucho más baja. Pero este instrumento jurídico, esta nueva reforma, tiene este tipo penal como abuso sexual con penetración o abuso sexual con víctima especialmente vulnerable a razón de la edad, es decir, adolescentes, niños y niñas menores de 12 años. Recordemos que hablar de niños y niñas es hasta los 12 años. O sea que su competencia es incluso para niños. Completamente, claro. Nosotros, y lo decía, yo ando en una campaña informativa de prevención, porque es que esto hay que visibilizar. De esto tenemos que hablar, de esto no tiene que haber tabú, porque tenemos que, padres que nos están viendo, usted tiene que saber qué hace su hijo, no solamente la niña, sino el niño también varón, porque también son objetos de estos actos y de estos depredadores que día a día están al acecho. Es que es increíble la cantidad de niños, de niñas y en algunos casos de adolescentes que son víctimas de violencia sexual aquí en Mérida. Todos los días se presentan esos tipos de casos. Algunos que son denunciados, pero la mayoría, entonces la gente, para que por el qué dirán, que nadie se entere, que etcétera, eso pasa por debajo de la mesa. Sí, indudablemente. El índice acá en Mérida es sumamente elevado y preocupante en relación a esta materia, donde yo soy competente. Y me preocupa que no se denuncie, me preocupa que el padre, la madre, algún familiar haga caso u omiso en denunciar este tipo de situaciones, porque les adelanto y les aclaro, usted si tiene conocimiento de que un niño, una niña o cualquier persona ha sido abusada sexualmente, usted tiene responsabilidad por omisión. Y usted puede estar inmerso y posiblemente enfrentando un proceso penal por no denunciar. Entonces usted tiene que denunciar, es un derecho, es un deber que usted tiene como ciudadano denunciar, porque normalmente en este tipo de actos es un tipo de acto que se comete intramuro, es decir, no hay testigos. Allí el depredador no trata de no dejar rastros de nada. Y además de eso, el depredador o el victimario amenaza siempre al niño, niña, adolescente: mira, tú no tienes que decir nada porque te voy a matar, te voy a matar a tu mamá, a tu papá. Entonces el niño crece con algo que se llama el traumatismo del silencio o el traumatismo de la pedofilia. Hay una sentencia muy interesante y que voy a dejar para los estudiosos del derecho que puedan buscar, sentencia 91, Sala Constitucional, con ponencia de la magistrada Carmen Zuleta de Merchán, que habla sobre los delitos atroces. Y en Venezuela es un delito atroz el abuso sexual, sobre todo en materia de niñas, niñas, adolescentes.
cuando estamos hablando de un abuso sexual continuado. El delito de la trata, Tuto, eso hay que decirlo. Aquí hay mucha trata, no solamente con fines de explotación sexual, sino laboralmente también, porque a raíz de la diáspora, esas son redes internacionales, captan a las personas, mira, les ofrecen villas y castillos, vámonos a otro país, cuando llegan a otro país es para que sean trabajadoras sexuales y tienen que tienen que pagar el dinero que ellos le dieron. Entonces, ese es un tipo penal que también está establecido en este instrumento jurídico. Fíjate lo amplio, ¿no? La violencia institucional, donde el funcionario, el servidor público que niegue una información a una persona, en este caso una mujer, pues puede estar inmerso en un tipo penal. La violencia obstétrica o esterilización forzada son tipos penales que están establecidos en esta ley y que muy pocas veces se conocen, y que la responsabilidad que tiene el órgano receptor de denuncia también es muy grande, porque deben tramitar debidamente la denuncia. Igualmente andamos en campaña, ¿verdad?, para inducir, para enseñar, para instrumentar, para ilustrar el término que usted le quiera colocar a los organismos receptores de denuncia, sensibilizados, de manera que conozcan el procedimiento, conozcan cómo reaccionar ante una posible denuncia y que se le dé el trámite debido pertinente para que eso no quede allí. Es la única manera en que se pueda hacer justicia. Porque también lo dijiste tú, hay mucha simulación de hecho punible, y ya vamos a hablar de eso, porque esta ley también se malusa. Y siempre lo digo, y si hay alguien crítico también de esta ley soy yo. Porque esta ley no nace para fingir heridas, para fingir lesiones. Ese no es el espíritu de esta ley. Y mucho cuidado porque puede estar inmersa cuando se mal utiliza, cuando se está mal orientada a la aplicación de este instrumento jurídico, puede estar inmerso y se puede revertir la carga. Claro, porque entonces la víctima pasa a ser victimaria y el victimario pasa a ser víctima. De mi tribunal salió una mujer privada de libertad. Y eso fue un escándalo, eso fue hace 4 o 5 años ya atrás. Doctor, que las heridas no me las hice yo, que me las hice yo misma, él no me hizo nada, todo esto lo inventé yo por celo. Ah, sí, por celo, deje constancia, llamé al fiscal del Ministerio Público en flagrancia, doctor, hágame el favor, aquí estamos presuntamente en una comisión de un hecho punible, como lo es la simulación de hecho punible y una falsa atestación frente a un funcionario público. Aquí está. Le mandó a meter los ganchos, la presentó al otro día y bueno, siguió todo el procedimiento, porque esta ley no es para eso, esta ley no es para separar. Para la venganza. No es para separar familias, todo lo contrario, es para unirla, no es para separar bienes. No es para el juez de violencia contra la mujer es el que va a dividir los bienes aquí, ¿qué le corre? No, eso es materia civil, eso no es materia con nosotros, ¿no? Y eso es importante que se conozca, importante que se diga. Claro, porque no hay duda de que la ley busca la protección del grupo familiar. Correcto. Pero si usted hace un aprovechamiento distorsionado de la ley, está no solo atentando contra el contenido de la ley, sino que está destruyendo el grupo familiar. Claro, y tiene sus consecuencias. Vamos a la publicidad y ya regresamos para continuar en la esquina caliente en nuestro diálogo con nuestro invitado de hoy, el juez de control en materia de derecho de la mujer a una vida libre de violencia, Edgar Mir Rivas. Ya venimos.